Hola mis jóvenes Padawan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con dinámica, gente, continuamos con dinámica. Y en este caso empezamos con los planos inclinados, ¿vale? Plano inclinado. Gente, una cosita, en este caso, este ejercicio, después haré uno distinto, bueno, sí, uno distinto y arrastrando las incógnitas hasta el final. Pero en este ejercicio lo voy a ir resolviendo paso a paso, ¿vale? Por si alguno de vosotros lo quiere ver cómo se hace resolviendo paso a paso, pues este es tu ejercicio. Entonces, lo primero, como vemos aquí, tenemos un plano inclinado. El plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados, ¿vale? Bien, bien, bien. Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro sistema de referencia, ¿vale? Entonces yo, mi sistema de referencia, ¿os acordáis que cuando el plano lo teníamos así, que era completamente llano, nosotros hacíamos un sistema de referencia así? Bien, pues yo ahora no lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque el plano está inclinado y me resulta muchísimo más fácil hacer la referencia de esta manera. Yo cojo y hago así, ¿vale? Este sería la X positiva y hacia arriba sería la Y positiva, ¿vale? ¿Por qué lo he decidido así? Para que la fuerza de rozamiento, perdón, para que la fuerza de rozamiento sea negativa. Y si aquí hubiera una fuerza, esa fuerza fuera positiva, ¿vale? Entonces, yo elijo mi sistema de referencia, ¿vale? Lo elijo yo y lo pongo en función a como a mí me parezca más fácil. Y para mí es más fácil así. Bien, una vez dicho esto, que ya hemos decidido cuál va a ser nuestro sistema de referencia, vamos a ver las fuerzas que tenemos. Entonces, tenemos que definir las diferentes fuerzas o dibujar las diferentes fuerzas que aparecen ahí. Bien. Nosotros sabemos que hay una fuerza peso que es perpendicular al suelo. Y mucho cuidado con esta fuerza peso, que es perpendicular al suelo. Bien, la normal sería perpendicular al sitio por donde está pasando, en este caso con el ángulo y todo, ¿veis? Entonces, esta sería la normal. Bien, y ya no tenemos más fuerza. ¿Por qué? Porque aquí no me están diciendo que nadie empuje el bloque ni nada. Así que estas son las fuerzas que tenemos. Ya las tenemos dibujadas: la peso, la fuerza de rozamiento y la fuerza normal. Bien, gente, la fuerza peso está en mi sistema de referencia. ¿Lo ven? Porque mi sistema de referencia es así. Y la fuerza peso está fuera de mi sistema de referencia. Entonces, ¿qué es lo que tendré que hacer? ¡Chan, chan, chan! Bien, pues lo que tengo que hacer es descomponer las fuerzas, en este caso, el peso. ¿Y cómo lo vamos a descomponer, gente? Bien, esténse atentos. Porque lo vamos a descomponer en el eje de la X, que estaría aquí, y también en el eje de la Y, y también lo vamos a descomponer en el eje de la X, que estaría por aquí, ¿vale? Me ha salido muy chunga, pero al fin y al cabo da igual, es lo mismo. Entonces, este de aquí va a ser el peso en Y y este de aquí va a ser el peso en X. Darse cuenta, descompongo en un componente en el eje de la Y y en un componente en el eje de la X. ¿Lo ven, no? Vale, pues ahora este componente en el eje de la X lo que voy a hacer es trasladarlo aquí. Es el mismo, es exactamente igual. Pero lo voy a trasladar aquí, ¿para qué? Para formar un triángulo rectángulo que se vea claro. Que se vea claro mi triángulo rectángulo, este va a ser el peso en X, ¿vale? Y yo ahora mismo, este mismo triángulo, bueno, este sería el ángulo de 30 grados. Y si queréis, este mismo triángulo rectángulo lo vamos a desplazar aquí para que se vea bien. A mí me interesa mucho que se den cuenta dónde están los diferentes ángulos. Este es el peso en X. Este sería el peso en Y. Y este de aquí, el peso, ¿vale? Bien, una vez que ya tengo hecho este triángulo, aquí estaría el ángulo. Vamos a descomponer las fuerzas. El peso en Y.
o el peso en X, mejor, el peso en X, con respecto al ángulo, ¿veis dónde está? En el cateto opuesto, ¿verdad? ¿Y el cateto opuesto cuál era? El del seno. Acordarse, seno, cateto opuesto. Entonces, el peso sería igual. Perdón, el peso en X, que es el que estamos trabajando, sería igual al seno, porque está en el cateto opuesto, de 30 grados, por el peso. Y el peso es masa por gravedad. Seno de 30 por la masa y por la gravedad. Bien, ahora lo calculamos. El peso en I. El peso en I nos damos cuenta que es el cateto que toca el ángulo, por lo tanto es el cateto contiguo, y el cateto contiguo está relacionado con el coseno. Pues cateto contiguo coseno, ¿os acordáis, no? De la triple C. Bien, pues entonces el coseno de 30 grados por masa por gravedad. Bien. Si calculamos estas cositas, nos da 24,5 el peso en X y el peso en Y 42,4. Uy, que me he equivocado en la coma. 42,4, vale. Pues ya tengo descompuestas las formas. La fuerza, el peso. En este caso, una vez que ya he terminado de descomponer las fuerzas, empezamos otra vez con los distintos apartados que tengo que seguir haciendo. Ya saben que el tercero de los pasos era el sumatorio de fuerzas en el eje de la Y. Y como en el eje de la Y no hay movimiento, pues es igual a 0. Así que, ¿cuáles son las fuerzas que hay en el eje de la Y? Mucho cuidadito, gente. Está la normal y está el peso en Y, ¿vale? Pues entonces la normal es positiva porque va hacia arriba y el peso en Y es negativa porque va hacia abajo. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, la normal será igual al peso en Y. Por lo tanto, la normal, el peso en Y es 42,4. Y ya tenemos que el peso en Y, la normal es 42,4. Esto lo hemos hecho para sacar la normal porque tenemos que calcular también, una vez que tenemos la normal, la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento será mu por la normal. Como mu es 0,1 y la normal es 42,4, si multiplicamos 0,1 por 42,4 me sale 4,24. Y ya tenemos nuestra fuerza de rozamiento. Súper importante, gente. Súper importante. Vamos a marcarla como nuestra fuerza de rozamiento. Bien. Ya hemos terminado con el eje de la Y. Ahora nos vamos al punto número 5, que sería el sumatorio de fuerzas. Vaya sumatorio más chungo. En el eje de la X. Y aquí sí que hay movimiento. En el eje de la X sí que hay movimiento, ¿vale? Lo tenemos aquí. Se desplaza. Entonces, S es igual a la masa por la aceleración. La segunda ley de Newton. Bien, 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 bien. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Sumatorio de fuerzas en el eje de la X. Y mucho cuidado, gente, que tenemos un peso en X, que no se nos olvide, y una fuerza de rozamiento. El peso en X lo he puesto positivo y la fuerza de rozamiento la he puesto negativo. Yo decidí mi eje de referencia, ¿os acordáis, no? Y eso es igual a masa por aceleración. Bien, peso en X, el peso en X lo hemos calculado antes. El peso en X era 24,5. Menos la fuerza de rozamiento, también la he calculado antes, era 4,24. Y eso es igual a la masa, que es 5, por la aceleración. La masa la paso dividiendo y tendríamos 24,5 menos 4,24 entre 5, y eso es igual a la aceleración. Así que vamos a coger la Carcu, nuestra amiga la Carcu, que es maravillosa, maravillosa. Bien, y a 24,5 le quitamos 4,24 y nos da 20,26. Si 20,26 lo dividimos entre 5, tenemos un total de, redoble de tambores, aceleración es 4,052. Pues 4,052 metros partido de segundo al cuadrado. Y ya tenemos hecho este ejercicio que es maravilloso, maravilloso. Así que nada, gente, espero que hayan entendido el ejercicio, espero que les haya gustado y que se suscriban a mi canal, que compartan el vídeo con aquellas personas que lo puedan necesitar y por supuesto que le den clic a me gusta. Así que nada, seguiremos
subiendo más cositas, subiremos contenido, así que esténse muy atentos, siempre, siempre, siempre. Si acaso, activen la campanita, ¿eh? Si quieren ver cuando subo vídeo, cuando no, activen la campanita. Gente, nos vemos en próximos vídeos. Recuerden, les quiero muchísimo. Chao, chao, hasta pronto.